Gloria a Dios, Dios es bueno, amén, aleluya. Pues, qué bueno es estar en la casa de Dios, qué bueno es adorar a Dios y buscar a Jehová. Permítame poquito, déjenme acomodar aquí para acomodarme. Listo, bueno, tenemos audio. Bueno, vamos a Génesis, vamos a ponernos de pie para orar por la palabra de Dios, con respeto que Él se merece. Vamos a pedirle que venga y obra en nuestras vidas y nos visite esta mañana. Bueno, Padre Dios, esta mañana te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de venir a recibir tu palabra, Dios. Padre Dios, esta mañana te pedimos, Dios, que nos des bendición y que abras camino y que abras nuestro entendimiento, Dios, para poder adorarte dignamente, Dios. Padre Dios, esta mañana bendice al portador de tu palabra, bendice a la congregación, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Dios, bendice a cada uno de los que apoyan en este ministerio, Dios. Padre Dios, te damos gracias por cada familia, por cada persona de las que están aquí, Dios. Padre Dios, bendice tu palabra, danos entendimiento y fluya tu espíritu en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Asimismo, asimismo de puesto de pie, vamos a Génesis 4, vamos a leer en forma alternada. Yo leo el primer versículo y ustedes el 4 y nos vamos a reunir en el 16. Permítame un poquito. En el versículo 15, perdón, del 4 al 15. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo. Dice la palabra de Dios. Vamos a estar trabajando con Génesis 4:10, pero para estar en contexto vamos a leer este capítulo. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Todos juntos. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Amén. Puede sentarse. Bueno, pues vamos a ver el primer homicidio en la historia de un principio espiritual. Este mensaje va a ser un poquito corto, pero va a ser nutriente. Bueno, vamos a ver sobre Caín y Abel. Vamos a trabajar en el versículo 10. Dice la palabra de Dios: y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces vemos el primer homicidio de Caín sobre su hermano. Vimos en el capítulo que fue por una ofrenda. La ofrenda, la cual la ofrenda de Abel fue vista por Dios,
y fue de agrado para Dios, mas la de Caín no fue de agrado para Dios. Entonces, Caín pues se encela, tiene envidia y tiene resentimiento contra Abel. Entonces, pues la verdad que se agüita, Caín pues se siente porque la ofrenda de Abel era sincera, la ofrenda de Abel era real hacia con Dios. Entonces, él comete un asesinato en contra de su hermano Abel. Entonces voy a relacionar un poquito este versículo, un poquito con los ministerios que de cierta manera cierta gente ejecuta en las iglesias, ya sea hay diferentes ministerios en las iglesias. Entonces este versículo lo vamos a relacionar un poquito con los ministerios que asesinamos y que la sangre de las generaciones claman a este ministerio. Es decir, por ejemplo, Caín mató a su hermano, entonces la voz de la sangre de Abel estaba clamando a Dios, estaba pidiendo piedad. ¿Por qué? Porque en cierta manera Abel había sido asesinado, entonces su linaje, su sangre había sido borrada sobre la faz de la tierra. Entonces, mas sin embargo, vemos que la sangre tiene voz, que la sangre clama a Dios y está pidiendo justicia por el asesinato que cometieron. ¿Y quién es esa sangre? ¿Qué es esa voz? Son las generaciones, son los hijos de los hijos de los hijos. Entonces, su ministerio había sido cortado por causa de la envidia y los celos. Entonces, vamos a relacionar un poquito este pasaje con los ministerios asesinados en la iglesia. No estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de una iglesia especial. Estoy hablando de ministerios, estoy estandarizando iglesias, ¿vale? Para que no me lo tomen por mal camino. Bueno, entonces, Abel busca y clama por justicia. Dice la palabra de Dios y dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta definición de clamor en transcripción es, en la concordancia Strong-X, tzac, raíz primaria, dar grito desgarrador, proclamar, clamor, convocar, dar voces, grito, implorar, juntar, levantar y quejarse y reunir su voz. Eso es como un grito de impotencia. Es como cuando nos sentimos impotentes y queremos buscar algo y queremos gritarle a Dios y gritamos con esa impotencia algo que no podemos hacer. Entonces la sangre de Abel está clamando, está haciendo un grito con esa impotencia porque ya no pueden hacer nada. Mas sin embargo, él no busca venganza, sino que él busca una mediación, que él busca el juicio de Dios sobre sus generaciones. Entonces, a una de las versiones, de otras versiones dice, por ejemplo, la Biblia, Dios ha hablado y dice: el Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Esta es la versión Biblia habla hoy. Y la Nueva Biblia de la Vida dice: ¿qué hiciste? Desde la tierra la sangre de tu hermano me pide justicia. La Reina Valera contemporánea dice: el Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que yo haga justicia. Entonces estamos hablando de justicia. Entonces dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto se refiere a personas que buscan la voluntad de Dios. Mas sin embargo, vemos que por la ambición de Caín, por los celos de Caín, porque por ejemplo la maldad ya se estaba desparramando en la tierra. ¿Quién enseñó a asesinar a Caín? ¿Cómo aprendió a Caín a asesinar y a matar si no lo había visto? Entonces había sido influenciado quizá por la serpiente, por los demonios, por los diablos que estaban en ese tiempo, que habían bajado con Adán y Eva. La serpiente podría ser, es una especulación. Pero ¿quién enseñó realmente a Caín a asesinar? Recordemos que el pecado viene dentro del corazón de los hombres. Entonces recordemos que una vez pecando nos hicimos pecadores. Entonces ya traemos ese chip de mal.
Mas sin embargo es una balanza porque lo podemos compensar. Dice la tradición judía, ve a Caín y Abel, por ejemplo, está entre medio de ellos está el árbol de la vida, que en la tradición judía le llaman la Sefirot, donde está el Keter, el Hased, el Geruba. Es como una balanza. El árbol es el alma, en este caso nosotros. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Por ejemplo, del lado izquierdo, del lado derecho está Gesed, que es la bondad, que habla de la bondad, de la misericordia y de todos esos atributos de la piedad de Dios. Y de este lado está Gebura, que es el rigor, que es la dureza, que es la firmeza del lado de nuestro. Entonces, por ejemplo, estamos en una balanza. Por un lado está la bondad y por un lado está la dureza. Entonces, por ejemplo, dice la tradición judía que si nosotros nos dejamos gobernar por este lado, tenemos un desequilibrio, nos hacemos duros, nos hacemos personas inconscientes, personas que no buscamos el bien, personas que no buscamos ni amamos al prójimo. Entonces, si estas cosas de la envidia, el celo, el orgullo, todas estas cosas asesinan este lado de nosotros, este hemisferio que es la bondad, la misericordia de Dios, y nos gana, hay un desequilibrio. Entonces, ese desequilibrio, pues, vamos a ser personas duras, vamos a ser personas bien rigurosas, bien celosas, envidiosas, todo lo que tú quieras. Entonces, si esta parte nos gana, le gana a nuestra parte, que es la bondad y la misericordia, tarde que temprano el tiempo nos va a cobrar factura. ¿Por qué? Porque nos va a empezar a ir mal. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esa piedad y ese amor al prójimo, porque dice la palabra de Dios, el primer mandamiento es amar al Señor como a tu prójimo. Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que practicar esas bondades que Dios nos da, que es la misericordia, que es la bondad, la piedad y todos estos atributos. Entonces tenemos que tener un cierto equilibrio, porque si nos dejamos llevar por la dureza y el orgullo y los celos y la envidia, tarde que temprano vamos a tronar. Mas sin embargo, si nos dejamos llevar por la bondad, la misericordia, la piedad, Dios va a traer bendiciones para nuestra vida. Entonces tenemos que ser personas buenas y personas gratas que buscan la justicia de Dios, en este caso que buscan la voluntad de Dios en su vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tenemos que tener ese balanceo y no permitir que esta situación, que estas cosas que están, porque dentro del corazón están los malos pensamientos, bla, 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 y estas cosas nos ganan, y estas cosas vienen y nos derriban lo que es la piedad y la misericordia de nosotros. Vamos a ser personas pues realmente pues bien duras, personas muy orgullosas, personas insensibles con el dolor ajeno, personas que no vamos a tener compasión, vamos a ser personas que no hacemos lo correcto delante de Dios. Mas sin embargo, si nos vamos por el lado de la misericordia de Dios, si somos piadosos, si amamos a nuestro prójimo, si ayudamos a nuestro prójimo, si somos buenas personas, si somos buena onda con la gente, Dios va a abrir la ventana de los cielos y nos va a bendecir. Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces este es el Sefirot, y este es el Gebura, y este es el Gesed. Entonces tenemos que tener un cierto equilibrio. ¿Para qué? Para que Dios nos traiga bendiciones a nuestras vidas. Entonces, esto es en lo personal. Estoy hablando de lo personal, de nosotros. Mas sin embargo ahora, si vemos un ministerio que Dios está obrando muy fuerte, que Dios está respaldando ese ministerio, que Dios está obrando en ese ministerio, y vemos personas que no apoyan ese ministerio, que le echan tirria a ese ministerio, que le echan tierra a ese ministerio, tarde que temprano Dios va a hacer justicia sobre esas personas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios derecho que busca la justicia. Entonces,
tenemos que tener cuidado con lo que estamos, con lo que hacemos y lo que pensamos de otros ministerios. ¿Por qué? Porque si bendecimos ese ministerio, si apoyamos ese ministerio, si tenemos esa necesidad de apoyar a nuestro prójimo, ese ministerio va a ser bendecido y ese ministerio va a ser de bendición para nosotros mismos. Si me estoy explicando, tenemos que tener ese equilibrio, tenemos que tener, por la neta, tenemos que ser bondadosos y tenemos que tener cuidado con lo que deseamos. Bueno, ya para entrar al tema, ahora sí, vamos a Génesis 4, bueno, estamos en Génesis 4:10, la sangre que tiene voz delante de Dios. La sangre de Abel no fue ignorada, clamó desde la tierra. La sangre de Caín no buscaba venganza, buscaba justicia para su descendencia, y la sangre de Abel clamó al tribunal de Dios. Cuando Jesús llama a Abel y a Caín, para los sacrificios, el Mistral y todas esas cosas de Dios, dicen que los convocó al árbol de la vida, el árbol de la vida, el árbol del Edén. ¿Por qué? Porque estaban los serafines cubriendo, y cuando dicen Levíticos o Números, no recuerdo si es Levíticos o Números, que cuando la presencia de Dios bajaba siempre había querubines. Entonces, como había querubines en el árbol de la vida, Dios llama a Caín y Abel para los sacrificios. Entonces Caín ofrece vegetales, ofrece su sacrificio. Pues realmente, si vemos los sacrificios de Caín y Abel, vemos que el sacrificio de Caín eran cosas agradables a la vista, eran cosas agradables porque eran cosas frutales. Las frutas son bonitas, bien acomodaditas, son bonitas. Mas sin embargo, en el sacrificio de Abel había derramamiento de sangre. En el sacrificio de Abel había sangre por todos lados. Entonces, aparentemente, el sacrificio de Caín era algo agradable a la vista, y el sacrificio de Abel era algo desagradable a la vista, porque había sangre, porque había mutilación, porque había desgarro, había muchas cosas de sacrificios de los que hacían, y quemaban la gordura y todas estas cosas. Entonces, esta es una relación, una asemejación a la iglesia de hoy. Por ejemplo, podemos ir a una iglesia muy lujosa, una iglesia que tenga el mejor sonido, que tenga un mejor predicador, que tenga las mejores sillas, que no haga calor, que tenga 15 mini splits y que el abanico de enfrente esté prendido. Sin embargo, Dios desecha esa ofrenda. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad, no hay ese sacrificio de corazón, de hacer la voluntad de Dios, porque Abel buscaba agradar a los ojos, a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. Entonces Caín buscaba agradar a la vista. Entonces, sin embargo, vemos iglesias pequeñas donde se mueve muy fuerte el Espíritu Santo, o incluso iglesias en casas, en misiones, en cédulas, donde se mueve muy fuerte el Espíritu de Dios. Sin embargo, Dios visita esos lugares, Dios visita a esos pastores, esas situaciones, y Dios ve con agrado y ve con gratitud, porque lo hacemos, realmente la gente lo hace de corazón, mientras que el otro lado lo hace de una forma, ¿cómo decirlo? Una forma mecánica, una forma que lo hacen en automático, mientras la otra los hacen de corazón. Entonces vemos muchos ministerios chicos, muchos ministerios que empiezan desde cero, y Dios aún más, sin embargo, Dios viene y los bendice, y viene Dios y obra en esos ministerios, y sobre todo respalda esos ministerios. Entonces vemos que, por ejemplo, hay ministerios que son cortados, hay ministerios que son mutilados, que son cortados, y esos ministerios
pudieron haber sido fluyentes, pudieron haber sido un cambio en la iglesia, pudieron haber hecho un cambio, pudieron haber hecho cosas grandes, mas sin embargo, por la envidia, por los celos, por la ira, por la membresía, por todas estas cosas, mutilan estos ministerios. Entonces, y Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. Si vemos que un ministerio está fluyendo, ¿por qué no apoyarlo? Si vemos que un ministerio está siendo respaldado por Dios, ¿por qué no apoyarlos? Estamos por ejemplo, estos ministerios que son cortados, por ejemplo, supongamos a un líder y que lo cortan, lo cortan de destajo, lo desaparecen. Entonces, ¿qué viene para el líder? Viene la frustración, vienen pensamientos, vienen un montón de cosas. Y más sin embargo, este ministerio es cortado. Muchos se levantan y otros no se levantan. Entonces dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Entonces está diciendo que la voz de las generaciones están clamando a mí, porque ellos ya habían sido predestinados al servicio de Dios. Ellos ya habían sido predestinados al servicio de Dios. Entonces, esta sangre, estas generaciones, esta simiente estaba clamando a Dios. ¿Cómo es posible que por culpa de Caín, de aquella persona que es arrogante, de aquella persona que es envidiosa, que es celosa, hayamos nosotros sido cortados de nuestros ministerios? Entonces, cuando vienen cuando el ministerio es cortado a estos pastores, posiblemente venía un ministerio fuerte para su hijo, posiblemente venía un ministerio fuerte para sus nietos, para sus bisnietos, mas sin embargo, estas personas son cortadas por los celos, la envidia y la contienda. Entonces tenemos que tener cuidado y apoyar ministerios que Dios respalda. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Siento que... Bueno, vamos a Apocalipsis 6:10. Estoy hablando de la sangre que tiene voz delante de Dios. Da mucha sed. Bueno, alguien que lo tenga y le dé lectura. Bueno, está en la pantalla, creo. Alguien que lo guste leer. Y clamaban en voz alta diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y clamaban a gran voz. Estas almas, esta simiente clamaba a gran voz. Esta simiente no buscaba venganza, buscaba misericordia, buscaba la justicia, hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Vamos a Hebreos 11:4. Estos santos que clamaban a la voz de Dios, que clamaban a gran voz, eran almas en el cielo que clamaban a Dios por venganza, pero ellos hacían un clamor y le dejaban el asunto a Dios. Vamos a Hebreos 11:14. 11:4, sí, perdón. Bueno, ¿alguien que le guste leer? Amén. Dice, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, Dios vio el corazón de Abel. Él vio la disposición de Abel. Entonces, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo. O sea, buscaba la justicia de Dios, buscaba hacer la voluntad de Dios en su vida, dando a Dios testimonio de sus dones, y por ella él, estando muerto, aún habla. Es decir, esta voz
traspasa la eternidad. Eso si queremos que Dios nos escuche y clamamos a Dios, si buscamos a Dios con esa Bueno, regresamos. Por ahí anda. Bueno, estábamos en ¿qué estamos? En Hebreos. Por la fe ofreció Dios más excelencia, o sea, fue agradable a Dios. Vamos a Hebreos 12:24. Gloria a Dios. O sea, te lo voy a leer yo. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura que habla cosas mejores que la de Abel. Obviamente la sangre de Jesucristo trae redención a pecados. Entonces, la sangre de Jesucristo, de Jesús, es mejor que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel busca justicia. La sangre de Cristo trae redención de pecados. La sangre de Abel era un justo. Abel era un sadik, se llaman sadik. Él nos habla y nos recuerda del valor y el clamor, nos habla del valor del clamor a Dios. Entonces es muy importante que aprendamos a clamar a Dios, porque muchas veces a nuestra vida vienen situaciones muy difíciles, que incluso hasta sientes que no encuentras salida, sientes que no vas a salir de ese pozo y quieres salir, pero vas más para abajo, más y más. ¿Y qué sientes? Sientes impotencia, sientes esa necesidad de salir, pero no puedes. ¿Por qué? Porque hay impotencia. Entonces, este clamor es un grito desesperado de impotencia. Entonces, si nosotros canalizamos esa impotencia en hacerle un clamor a Dios, tarde que temprano Dios va a responder nuestras oraciones. Pero tenemos que buscar la justicia de Dios. ¿A qué voy? Tenemos que buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, la sangre de Abel nos trae recuerdos que esa voz traspasa a la eternidad hacia el trono celestial y Dios escucha el clamor de Abel. Entonces, si nosotros clamamos a Dios, si buscamos a Dios, nuestra voz, nuestra sangre va a traspasar a la eternidad y Dios va a escuchar nuestra oración, Dios va a escuchar nuestro clamor y tarde que temprano nos va a traer bendiciones y nos va a traer respuestas a nuestras peticiones. Amén. Entonces, los ministerios mutilados no se olvidan. Dios escucha el clamor que produce. La justicia de Dios no tarda. Romanos 12:19. Recordemos que tenemos un Dios misericordioso y justo. Vamos a Romanos 12:19. ¿Alguien que le guste leer? Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice? El Señor. Entonces, no hagamos las cosas a nuestra manera. Seamos pacientes, busquemos a Dios y tarde que temprano Dios se va a encargar de esas personas que nos hacen mal en nuestra vida. Solo tenemos que clamarle a Dios, tenemos que buscar a Dios, que adorar a Dios y no hacer nada, ser pacientes. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de nuestro problema. Si actuamos nosotros, ¿qué va a pasar?
nos vamos a hundir más. Tenemos que esperar en Dios, ser pacientes, porque dice la palabra de Dios: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros tenemos que ser pacientes, tenemos que estarnos quietos hasta que Dios traiga respuesta. El error de nosotros es que somos impacientes y hacemos las cosas a nuestra manera. Vamos más abajo, hacemos cosas que no están bien delante de Dios, nos metemos en problemas y ya estamos en un problema y nos metemos otro problema, y nos metemos otro problema, y nos metemos otro problema y nunca salimos de ahí. Mas, sin embargo, si esperamos y somos pacientes en Dios, Él nos va a dar respuesta. Vamos a Salmos 37, 28. Salmos 37, 28. Gloria a Dios. ¿Alguien que le guste leer? Amén. Porque el Señor ama el juicio y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será extirpada. O sea, aquellos que nos hacen el mal, aquellos que no valoran las cosas, los ministerios que han sido mutilados, esos ministerios que han sido cortados, su simiente será extirpada. O sea, los hijos de los hijos de los hijos. Entonces, por la eternidad. Entonces, dice la palabra de Dios, porque el Señor ama el juicio y no desampara a sus santos. O sea, no nos va a dejar. Dios siempre va a estar ahí para nosotros, siempre y cuando sepamos clamarle a Dios, siempre y cuando seamos sinceros y practiquemos la bondad y la misericordia en nosotros y en nuestro prójimo. Porque siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será extirpada. O sea, Dios no se queda con nada. Tarde que temprano Dios va a hacer justicia de aquellas personas que nos hacen el mal. Tarde que temprano Dios va a hacer justicia, porque esa es la palabra de Dios, que a los que Dios ama, todo obra para bien. ¿Conforme a qué? De los que son llamados. Entonces, mira, posiblemente, probablemente digas: no, pues yo no tengo un ministerio, yo no tengo algo que hacer en la iglesia. Todos tenemos un ministerio, que es venir a adorar a Dios, que es venir a buscar a Dios. Bueno, posiblemente no tengas una actividad aquí en la iglesia, pero ve tú a saber si tus hijos, tus nietos, la gente que viene detrás de ellos tienen ministerio. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer las cosas correctamente para que mis generaciones sean bendecidas. Entonces tenemos que hacer lo correcto y hacer las cosas bien delante de Dios para que mis nietos, mis hijos sean usados por Dios. A lo mejor ellos sí tienen ministerio, a lo mejor yo no tengo un ministerio, pero ellos sí tienen un ministerio. Entonces, ¿por qué mutilar ese ministerio de nuestros hijos y de nuestros nietos? ¿Por qué ejecutar ese ministerio? ¿Cómo lo ejecutamos? Haciendo pecado, haciendo cosas que no están bien delante de Dios. O cuando nos enojamos con Dios, o nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con los miembros de la iglesia, entonces dejamos de buscar a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mutilando a las generaciones que vienen nosotros. Estamos mutilando esos ministerios que vienen. Entonces, más sin embargo, si somos personas que adoran a Dios, que buscan a Dios y proclaman su nombre, entonces mis hijos, mis nietos, todo lo que viene de mí va a ser todo lo que va a ser lo mío va a ser de bendición para mi familia. Probablemente ahorita estás quieto aquí en la iglesia escuchando la palabra, pero ve tú a saber si tu simiente trae un ministerio. Entonces, ¿por qué cortarlo ahorita? ¿Qué cortarlo? Si esto puede ser de bendición para ellos, hay que seguir adorando y buscando a Dios. Amén. Entonces, Dios no desampara a los santos y los impíos serán destruidos. Dice: todo ministerio detenido, herido o injustamente tratado será vindicado por Dios en su tiempo. Si Dios ya destinó y predestinó algo, tarde que temprano Dios va a completar su obra. A lo mejor ya viejo, a lo mejor ya grande, pero tarde que temprano Dios va a hacer la obra. Bueno, el peligro de destruir lo que Dios levanta. Vamos a Judas 1:11. Número 3, ya vimos. La sangre tiene voz delante de Dios. Vimos la justicia
de Dios no tarda y estamos a ver el peligro de destruir lo que Dios levanta. Vamos a Judas 1:11. Dice la palabra de Dios: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron codiciosamente al error de Balaam por recompensa y parecieron en la contradicción de Coré. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? La maldad, el asesinato, la envidia, el orgullo. La incredulidad, la religión vacía, lo que lleva a los celos, la persecución a la verdad y la ira. Entonces, si nosotros, dice la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Caín? ¿Qué hizo Caín? Cometió un asesinato. Entonces, hay de aquellos, porque no solo cometió un asesinato Caín, sino que también obstruyó en el propósito de Dios para la descendencia de Abel. Entonces, él fue un estorbo. Dios hizo las cosas diferentes, pero la sangre de Abel, Caín obstruyó para su ministerio. Entonces dice, ¿cuál era el camino de Caín? Era la envidia, la ira, la contienda y todas estas cosas, el celo, el orgullo, lo que tú le quieras llamar. Ese es el camino de Caín. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron codiciosamente al error de Balaam. Hay de ellos. Entonces hay que tener cuidado, dice. ¿Por qué? Porque si tomamos el camino de Caín, si tomamos todo ese lado, si somos orgullosos, si somos envidiosos, si somos celosos, si envidiamos otros ministerios, si atercamos otros ministerios, si paramos otros ministerios, dice la palabra de Dios, hay de aquellos que son como Caín, que han seguido el camino de Caín. Tarde que temprano Dios va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque no solo es porque está obstruyendo el propósito de Dios en la descendencia de Abel. Entonces, si hay alguna persona que te hace mal, si hay alguna persona que está obstruyendo tu ministerio, si hay una persona que está obstruyendo lo que Dios ha hecho en ti, obstruyendo lo que Dios está trabajando en ti para tu descendencia, hay de ellos, porque tarde que temprano Dios va a tomar justicia, Dios va a hacer justicia sobre ellos. Entonces tenemos que tener cuidado cuando mutilamos un ministerio, cuando obstruimos en un ministerio. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que extirpó la descendencia de Caín. Es decir, cuando Caín hacía los sacrificios, la tierra le daba los frutos. La tierra le daba los frutos. Porque recordemos que todavía no caía lluvia, porque llueve hasta el tiempo de Noé. Entonces, automáticamente la tierra daba frutos. ¿Qué hacía Caín? Caín recogía las ofrendas, recogía los frutos. Entonces, cuando vamos a Génesis 4:10, vamos a Génesis 4:11, dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces dice el versículo 12: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces dice, y dijo Caín: grande es mi castigo para ser soportado. Entonces, ¿qué tenía que hacer ahora ya Caín para comer? Tenía que labrar la tierra, tenía que trabajar la tierra ahora. Cuando en un tiempo la misma tierra le daba frutos, la misma tierra le daba bendiciones a Caín, la misma tierra le daba esas bendiciones de Dios, y él hacía sacrificios para Dios. Cuando él fue corrompido, cuando él agarró toda esa maldad y lo canalizó en un asesinato, entonces esta tierra se niega a darle fruto a Caín, se niega a darle esas bendiciones a Caín. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Cuando nosotros mutilamos algo,
cuando nosotros hablamos mal de una persona, cuando estamos siendo egoístas, cuando destruimos ministerios, ¿qué va a pasar? La misma tierra, Dios ya va a dejar de darnos bendiciones. Y en vez de darnos bendiciones, nos van a traer maldiciones para nuestra vida y para nuestra descendencia. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar los ministerios de otras personas. Tenemos que respetar la vida y la búsqueda de las otras personas hacia Dios. Entonces tenemos que respetar y amar a nuestro prójimo, porque si no lo hacemos, Dios va a detener esas bendiciones para nosotros. Pero si somos bondadosos, si somos piadosos, si tenemos un corazón recto, si caminamos con Dios limpiamente, entonces Dios nos va a dar esos frutos, nos va a dar esas bendiciones para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Ser maldecidos o ser bendecidos? Pues obviamente que buscamos la bendición de Dios, por eso estamos aquí, que si no, ahí anduviéramos haciendo el mal. Amén. Bueno, entonces estamos en el peligro de destruir lo que Dios levanta. Ya leímos Judas 1:11. Vamos a Isaías 5:20. Si están ahí, digan amén. Pero en la pantalla no, en su Biblia. Dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que lo malo dicen bueno. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces tenemos que tener cuidado de hacer un balance entre lo bueno y lo malo, entre las bendiciones y las maldiciones. Entonces tenemos que tener cuidado y respetar. Si no queremos que los juicios de Dios vengan a nuestras vidas, tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que practicar la bondad, la misericordia, la piedad. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Tenemos que también ser de bendición para nuestros hermanos, obviamente. Porque si somos bendecidos, también nosotros tenemos que bendecir. Entonces, si Dios nos da algo, tiene que fluir. Si Dios nos visita y nos da bendiciones, eso mismo tiene que fluir. Tú vas a ser de bendición para tus hermanos, vas a ser de bendición para la gente que te rodea, para tu familia, vuelvo a repetir, la generación de la generación de la generación. Entonces, si queremos que nuestras generaciones sean bendecidas, tenemos que buscar la bendición hoy mismo. Tenemos que buscar la bendición en nuestro presente, no en nuestro pasado, porque Dios no se fija en el pasado, porque tomaré tus pecados y los echaré al fondo del mar. Entonces, tenemos que buscar a Dios limpia y sinceramente y respetar cada ministerio, respetar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque a los que Dios ama, todo obra para bien. Entonces, cuando vemos que Dios visita a Caín y le pregunta por su hermano, no es que Dios no supiera dónde está. Cuando Dios visita a Adán, no es porque no supiera lo que había hecho. Al contrario, Dios sabía lo que había hecho Adán y Dios sabía lo que había hecho Caín. Entonces, ¿qué quería Dios? ¿Qué buscaba Dios? Porque dice la palabra: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces hay un secreto en la confesión. Hay algo en la confesión hay algo que Dios quiere que confesemos el mal que hemos hecho. No en nuestra mente, hay que confesarlo, hay que hablarlo, hay que decirlo. Porque hay algo que transmite la confesión hacia Dios, sobre todo que reconozcamos nuestro error, que reconozcamos lo malo que hemos hecho. Asimismo, nuestra confesión nos trae redención. Amén. Sobre todo la sangre de Jesús. Bueno, ya vamos a terminar.
Estamos en Isaías 5:20. Vamos a Mateo 18:6. Tenemos que tener cuidado y no ser instrumentos de mutilación. Tenemos que apoyar esos ministerios. Dice la palabra de Dios. ¿Alguien que lo quiera leer? Aquí en la pantalla. Tito, a ver, Rutito. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le fuera colgada del cuello una piedra molino de asno y fuese anegado en lo profundo del mar. Es decir, Dios nos protege, Dios cubre y nos da redención. Dice, el que hace tropezar a uno de los pequeños de Cristo recibe severo juicio. Entonces tenemos que tener, es decir, cualquiera que hace mal contra alguna persona, tarde que temprano Dios va a traer juicio a esas personas. Seas quien seas, seas jefe, seas que sea, Dios va reparejo. Bueno, bueno, debemos tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no ser instrumentos de mutilación. Tenemos que tener cuidado de no respaldar esa mutilación. Porque tarde que temprano Dios va a dar y va a traer juicio a nuestra persona. Y no solo a nuestra persona. Es muy importante lo que hacemos hoy aquí en el presente. Porque esto va a traer cosas en el futuro. ¿Y quién es el futuro? Nuestros hijos, nuestra descendencia. Entonces, lo que hacemos ahorita aquí trae cosas para el futuro. Si hacemos el bien ahorita, se va a ver reflejado en nuestros hijos. Si hacemos el mal ahorita, se va a ver reflejado en nuestros hijos. Entonces tenemos que hacer un balanceo sobre el bien y el mal. Entonces, lo que nosotros buscamos es la misericordia de Dios en nuestra vida. Buscamos la redención. Buscamos el clamor de Dios. ¿Amén? Bueno, ya por último, la restauración viene por la sangre de Cristo. Vamos a 1 de Juan 1:7. Vamos a terminar. Juan 1:7. ¿Alguien que le guste leer? Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, si tú estás haciendo el bien, si estás haciendo lo correcto delante de Dios, y tu hermano que está enseguida de ti está haciendo lo bueno delante de Dios, vamos a estar unánimemente en la misma comunión. Entonces, la sangre de Cristo nos va a purificar de todo pecado. Entonces tenemos que ser luz. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, para que Dios nos bendiga, para que nos sintamos bien y que nos traiga esa paz. No estoy hablando de bendiciones económicas, no estoy hablando de bendiciones financieras, estoy hablando de bendiciones como la paz, la calma, la necesidad de buscar a Dios. Cuando adoramos a Dios, tiene una paz. Miren, voy a salirme un poquito del tema referente a la adoración. Es rápido. Muchos aquí son músicos. La música se transmite por ondas vibratorias que se llaman hertz. Entonces, una afinación, una canción muy afinada, cuando uno agarra un metrónomo, agarra un afinador, siempre afina a 440, que supuestamente es la afinación perfecta, que es la que el oído agrada. Pero 1930 y
la música no se afinaba así, la música se afinaba a 432. Entonces, ¿por qué? Porque no sé si han escuchado música clásica, a Beethoven, Mozart, Bach, música clásica, todo esto, Renacimiento. Cuando escuchamos esas canciones, cuando escuchamos esas melodías, algunas traen paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estaban afinadas a 432. Entonces, ahora, la música que escuchamos ahora, lo que estamos viviendo hoy, trae un desequilibrio, porque son ondas vibratorias. La música son ondas vibratorias. Que trae un desequilibrio a nuestra vida. Entonces, a lo que voy es, si buscamos una verdadera adoración, no necesitamos instrumentos, sino nuestra voz, un instrumento natural. ¿Por qué? Porque en los instrumentos es una extensión. Por ejemplo, el tambor de la conga es una extensión de mi mano. O sea, mi instrumento, yo soy un instrumento, mi voz es un instrumento. Por ejemplo, mi trompeta es una extensión de mis labios. O sea, yo soy un instrumento. Entonces, ¿qué pasa si canalizo mi instrumento para adorar a Dios? ¿Qué pasa si uso mi vida, si uso mi cuerpo para adorar a Dios? Entonces Dios va a ser de bendición, nos va a dar bendiciones a nuestras vidas. Entonces a lo que voy es, olvidémonos de la música, sino adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y busquemos una verdadera adoración, porque si andamos en luz, porque si tenemos una buena adoración a Dios, si hacemos una buena adoración a Dios, vamos a andar en luz. Entonces, si somos luz para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestro entorno social, vamos a ser de bendición para toda la gente que nos rodea. Entonces, más sin embargo, si somos oscuridad para nuestros hijos, para lo que nos rodea, entonces, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Pregúntense, ¿qué hago como cristiano? ¿Ando en luz o ando en tinieblas? ¿Soy de bendición o soy de maldición para mi entorno social? Porque como seres humanos vivimos ciertos roles. Somos padres, somos hijos, en una persona, somos muchas cosas. Pero si somos honestos con Dios, si tenemos una verdadera adoración hacia Dios, si dejamos que Dios fluya en nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, en nuestro instrumento que es lo que refleja lo que somos, entonces tenemos una verdadera adoración y así mismo vamos a andar en luz. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que, si queremos ser bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestro entorno social, tenemos que ser luz de nosotros mismos primero, para que sean de bendición. Bueno, entonces regresamos a Caín y Abel. Vamos a Joel 2:25. Dios promete restaurar lo que fue destruido. En 1 Juan vimos la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí leímos 1 Juan? Vamos a Joel 2:25. ¿Alguien que le guste leer? Se está hablando de la restitución. Entonces, tarde que temprano, si clamamos a Dios, si buscamos a Dios, si somos reales y honestos y derechos con Dios y buscamos hacer el bien a nuestro prójimo, si hacemos un balanceo, si no dejamos que Caín nos corrompa, si dejamos fluir a Abel en nuestra vida, tarde que temprano Dios va a restituir lo que hemos perdido. A lo mejor perdiste algún ministerio por tu dureza, cosas que, no sé, que quieras. O a lo mejor perdiste un ministerio porque fuiste mutilado. A lo mejor le dijiste, pues, pastor, tengo un proyecto,
quiero que Dios me use y tengo estas cosas que quiero hacer. Pero el pastor te dice, vete a leer la Biblia, vete a orar, busca a Dios. Entonces Dios, si buscamos a Dios y somos sinceros con Dios, tarde que temprano Dios va a restituir nuestros ministerios. Dios va a restituir lo que el enemigo robó. Dios va a restituir lo que el diablo ha estado apagando. Dios va a restituir todo tu ministerio. A lo mejor no te valoraron en tu ministerio, pero Dios sí te valora. Entonces Dios está hablando de la restitución. Pero siempre y cuando nosotros clamemos a Dios y busquemos a Dios. Porque dice la palabra de Dios que la voz de Caín estaba clamando. Ese clamor es un clamor de impotencia, clamor de búsqueda, porque el clamor de Abel no estaba buscando venganza, ¿eh? Vamos a ser claros, no estaba buscando que Dios ejecutara a Caín. Él estaba apelando al tribunal de Dios, él estaba apelando al sol de justicia, él estaba apelando a la bondad de Dios, a las misericordias de Dios. Ellos querían que su sangre fuera restituida. Porque imagínate qué ministerio hubiera tenido Abel, o la descendencia de Abel en la tierra. Mas sin embargo, por los celos, por la envidia, por el orgullo, el enemigo se metió y mutiló ese ministerio. Pero imagínate qué estaba mutilando, qué estaba haciendo para Abel. Imagínate el clamor de la impotencia que sintió la sangre de Abel al clamar a Dios por justicia, a apelar al trono de Dios, a apelar al tribunal de Dios y no por venganza. Entonces imagínate, porque Abel era un justo. Abel buscaba la justicia y sobre todo buscaba la voluntad de Dios en su vida. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta justicia habla de los que buscan la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. A lo mejor, vuelvo a repetir, no tengo un ministerio para el servicio, pero mis hijos, mis nietos van a tener ese ministerio. Entonces lo que tengo que hacer es buscar a Dios, ser real con Dios, adorar a Dios, clamar a Dios, y tarde que temprano dice la palabra de Dios que Dios va a restituir. Dios va a hacer justicia, porque Él no se queda con nada. Dice la palabra de Dios que Él es derecho y no busca de lo robado. Este derecho es justicia. Dios busca la justicia. Entonces, vamos a Amos 9:10. Dios promete restaurar lo que fue destruido. Vamos a terminar. Ahora sí ya. Dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Dale al 11. Dice la palabra, 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y edificarélo como en el tiempo pasado. Es decir, el tabernáculo de David habla de la alabanza y la adoración. El templo de David había sido destruido. Entonces, la adoración había sido destruida, la alabanza había sido destruida. Entonces, Dios da palabra a través del profeta Amos. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído. O sea, la adoración y la alabanza estaban por los suelos. Y cerraré los portillos. Había muchas fugas. Había muchas. El enemigo entraba por cualquier lugar, por cualquier rendijilla entraba el enemigo. Y levantaré sus ruinas y edificarélos como en el tiempo pasado. Es decir, Dios nos va a restaurar y va a sellar con su sangre todas las portillos que son las entradas del pecado. O sea, por cualquier cosa entra el pecado, por cualquier situación entra el pecado. Mas sin embargo dice la palabra de Dios que voy a cerrar los portillos. No te va a dar chance de pecar. Vas a estar alabando, vas a estar adorando, que vas a estar en sintonía con Dios.
y esos portillos van a ser sellados por la sangre de Cristo. Entonces, ningún pecado, ningún error, alguien que te quiera molestar va a entrar a tu adoración. ¿Por qué? Porque tú estás siendo real, porque Dios está restituyendo tu adoración y tu alabanza. Y levantaré sus ruinas y edificarlo como en el tiempo pasado. Ese tiempo pasado, la palabra es Olam, el tiempo atrás. Ya recuerden que fuimos predestinados. Entonces, en aquel tiempo, Dios está prometiendo que va a restituir la alabanza y la adoración. Entonces, nosotros fuimos predestinados. Entonces, como en el tiempo pasado, ¿qué hacíamos en el tiempo pasado en la simiente? Porque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si fuimos predestinados es porque ya en la semilla de Dios, en los lomos de Dios, Dios ya se había fijado en nosotros. Dios tenía un propósito para nosotros. Dios tenía un ministerio para nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que quieren mutilar nuestro ministerio? ¿Qué pasa con aquellos hermanos envidiosos, celosos y que quieren destruir ese ministerio? Tarde que temprano Dios va a hacer justicia y Dios va a restituir nuestro ministerio. Dios va a levantar nuestras ruinas. Dios va a buscar que nosotros mismos adoremos y busquemos a Dios en espíritu y en verdad, de una forma verdadera y sincera con Dios. Entonces Él nos está diciendo que Él va a levantar nuestras ruinas. ¿Por qué? Porque en algún momento caímos, en algún momento fallamos, somos humanos. Entendemos que somos humanos, en algún momento decaímos, en algún momento dudamos. Mas sin embargo, si buscamos a Dios, si clamamos a Dios como lo hizo la sangre de Abel, si vamos, imploramos a Dios y clamamos a Dios y en nuestra desesperación, en nuestra impotencia, en aquel pozo donde estemos y no podamos salir, clamamos a Dios con una adoración verdadera, tarde que temprano Dios va a escuchar nuestro clamor y va a traer justicia a nuestra vida y va a traer bendiciones a nuestra vida. Entonces tenemos que restaurar nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Por qué? Porque necesitamos de Dios. Por eso estamos aquí, porque estamos buscando a Dios, porque queremos adorar a Dios, porque queremos abrazar a Dios. Entonces estamos haciendo algo bueno para nuestras generaciones, estamos haciendo algo bueno para nuestros hijos, estamos haciendo algo bueno para la gente que nos rodea, que es buscar a Dios, porque nosotros somos un conducto de la presencia de Dios. Dios nos visita y somos luz. Entonces tenemos que ser sinceros con Dios y sobre todo cuidarnos de aquellas personas que no nos desean el bien. Tarde que temprano Dios va a traer justicia para esa gente. Tarde que temprano Dios nos va a restituir. Así como ellos hicieron el mal, así como Caín hizo el mal, Dios lo protegió también. Dice la palabra de Dios en Génesis que Él lo guardó de la muerte, porque Caín tenía miedo que lo fueran a asesinar también. Entonces Dios lo guarda, pero se le cierran las puertas. Es decir, o sea, Dios no te va a pasar nada si mutilas un ministerio, pero Dios te va a cerrar las puertas. Si la tierra dejó de dar bendiciones a Caín, la tierra dejó de dar frutos a Caín, no murieron, Caín no murió, pero tuvo que labrar, tuvo que trabajar, tuvo que sudar. Entonces tenemos que dejar fluir el Espíritu de Dios en nuestra vida, tenemos que dejar fluir a Dios en nuestras vidas y clamar a Dios. Entonces Dios, el diablo quiere destruir, mas sin embargo Dios restaura. El diablo quiere vernos mal, quiere vernos en el pozo, quiere vernos donde no tengamos salida, mas sin embargo Dios es un Dios restaurador, es un Dios tardo para la ira y grande en benignidad. Entonces el pecado de Caín no afectó solo a Abel, no afectó solo el ministerio de Abel. Los caminos de Caín, guiados se dejó llevar por la envidia, por el orgullo, por los celos. Le tuvo celo al ministerio de Abel. Caín le tuvo muchos. ¿Por qué? Porque su ministerio era agradable a Dios y el de Caín no. Entonces, no solo destruyó
Caín no solo se dejó llevar y no solo destruyó el ministerio de Abel, destruyó el ministerio de sus hijos, de sus nietos, de toda su descendencia. Entonces esta sangre clama por restitución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Clamar. Si perdimos algo, si perdimos algún ministerio, si en algún tiempo, en algún momento fuimos personas con una búsqueda constante con Dios, con una búsqueda honesta con Dios, y fuimos usados por Dios, tenemos que pedirle a Dios que restituya nuestros ministerios. Entonces dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces dice, la sangre de Abel clamó por justicia, pero la sangre de Cristo clama por la redención. Ministerios mutilados, dones apagados y llamados olvidados no han sido borrados del corazón de Dios. O sea, esos ministerios ahí están. O sea, no se pierden esos ministerios. Pero tenemos que clamar a Dios para que esos ministerios sean restituidos. Entonces, a los que Dios ama, todo obra para bien conforme a propósito de los que son. Entonces ya es tarde. Esta tarde, yo te invito a que recapacites y reflexiones a quién mutilaste. A lo mejor no tienes un ministerio ahorita activo en la iglesia, pero vas a ser de bendición para el ministerio de tus hijos, para el ministerio de tus nietos, para el ministerio de tus descendientes. Entonces es muy importante, te invito yo a que recapacites y reconsideres la forma de clamar a Dios, tu forma de buscar a Dios. Tenemos que ser reales y honestos con Dios. ¿Por qué? Porque no queremos que nos pase lo que le pasó a Caín, que se le cerraron muchas puertas. Ya no hubo bendiciones para Caín, tuvo que labrar y trabajar la tierra con el sudor de su frente. Mas sin embargo, el sacrificio de Abel fue grato a Dios. Pero por la envidia, por los celos, por todas estas cosas, su ministerio fue mutilado. Su ministerio fue aniquilado. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay de aquellos que son como Caín. Entonces, tarde que temprano, Dios va a hacer justicia. Dios se va a encargar, pero hay que dejarle el asunto a Dios. No vamos a redimir nosotros. Dios va a redimir y Dios va a restituir. Entonces, esta mañana, tarde, yo te invito a que recapacites qué estás haciendo con tu ministerio. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio, con tus dones? ¿Qué estás haciendo para que estos ministerios y estos dones se vean reflejados en tus hijos, en tus nietos y en tu descendencia? Entonces tenemos que buscar un verdadero clamor, tenemos que buscar una verdadera redención. Entonces, pues Dios los bendiga. Inclina tu rostro y dile a Dios: aquí estoy. Mete tus manos, Señor Dios, en lo que somos. Y abre nuestros ojos espirituales, Señor Dios, para ver correctamente. Porque de alguna manera, Señor, también somos influencia para otros que no son nuestra familia. Que de alguna manera tú tienes en ellos ministerio, dones, para proclamar el reino, Señor, para que otros que no te conocen conozcan la naturaleza del que murió en la cruz del Calvario, la redención, Señor nuestro. Aquí estamos, Señor Dios, esta tarde, Señor Dios. Abre nuestros ojos ciegos, Señor. Haznos honestos, Señor. Ayúdanos a entender, Dios, a escudriñar nuestro corazón. A lo mejor nosotros mismos malinterpretamos el propósito de tu voluntad, Señor. Y nuestro narcisismo no nos deja ver lo que tú tienes, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, a ser bendición para otros.
Ayuda al Señor Dios a hacer bendición para las nuevas generaciones. Ayúdanos, Señor Dios, a hacer bendición, Señor Dios, para otros, Padre, por amor de tu nombre. Padre Dios, te alabamos, te bendecimos. Mete tus manos y obras, Señor. Nos arrepentimos de nuestra queja o crítica en contra de otros que de alguna manera intentan servirte, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer bendición. Ayúdanos, Señor nuestro, de alguna manera a hacer apoyo, columnas para la predicación de tu palabra, Señor. Y más en este tiempo que vivimos, Señor. ¿Cuántos de aquellos que ya no tienen vida, Dios, que fueron asesinados? Aquellos que de alguna manera, pues, fueron levantados, Señor Dios, a los jóvenes, Señor Dios, de esta generación. Padre Dios, te suplicamos, Señor Dios, que pongas la unción de tu nombre en nuestras vidas, que abran nuestros ojos ciegos y que podamos entender la magnitud y la seriedad de lo que es servirte, Señor. Nos arrepentimos, Señor Dios, de aquellas cosas que en nuestro corazón no son honestas, y te suplicamos, Señor nuestro, que hagas justicia, la justicia de tu nombre, Señor, la justicia de tu soberanía, Señor, y que esa sangre, Señor Dios, que clama por redención, Dios, redima nuestros corazones, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Vamos a ponernos de pie para cantar.